Las serpientes existen desde hace aproximadamente 30 millones de años y nosotros los seres humanos no llegamos sino tal vez a 1.500.000 años. De modo que ellas estaban mucho antes que nosotros aquí y por tal razón pues están cumpliendo una función específica en la naturaleza y debemos respetar su presencia y actuar de una manera lógica para evitar ocasionar más daños y más desequilibrios de los que ya hemos venido haciendo desde tiempos inmemoriales. En el altiplano de Popayán existen serpientes venenosas y no venenosas. Aquí vamos a ver para que se le coja. Listo. Vamos a ver entonces la diferenciación entre las serpientes venenosas y las no venenosas. Para empezar, vamos a hablar sobre las víboras y las culebras. Cuando decimos víboras, estamos haciendo referencia a serpientes que se reproducen no por huevos, sino en forma vivípara. Cada animalito nace con su cordón umbilical y su placenta. En cambio que las culebras ponen huevos. En nuestro medio, en el altiplano, tenemos entonces dos especies de víboras. Una que se denomina Botrytis, que vamos a conocer con el nombre común de cabeza de candado 24 o yaruma. También en otras partes le dicen 7 tiros y tiene muchísimos nombres comunes más a lo largo y ancho del territorio nacional. Y en segundo lugar tenemos el género Botrops, del cual aquí en el altiplano solamente tenemos dos especies, Bothros ayerbaei y Bothros rhombeatus. Bothros ayerbaei se consigue al sur del río Cauca y sigue hasta Nariño y pasa por todo el macizo colombiano. Es endémica de Colombia. Bothros rhombeatus se consigue al norte del río Cauca desde Popayán hasta La Mojana, que es en donde se une el río Magdalena con el río Cauca en el sur de la costa atlántica. Estas dos serpientes son las que más están ocasionando mordeduras, inclusive en todo el departamento del Cauca. Dentro de las culebras, o sea, las no venenosas, tenemos los Atractus, que son culebras jardineras, el Chironius exoletus, que es muy conocida por todos, le dicen cueteadora o guache. Vamos a presentar fotos de estos animales, por supuesto. La Clelia ecuatoriana, que es importantísima, es una serpiente que se alimenta de otras serpientes, es un gran controlador de especies. Es la famosa cazadora negra o chonta. Mastigorias boderti, que es una cazadora también de color como verdoso oscuro. La Cibon nebulatus es la famosa caracolera o babosera, es la propia serpiente de los jardines. Se alimenta de babosas y de caracoles y la confunden mucho con las X. Sin embargo, este animalito, gracias a ella, es que tenemos las flores en los jardines. ¿Ya? Y Spilotes pulatus es la toche voladora, es una serpiente bastante larga que se ve a veces que se lanza por las ramas en donde hay rastrojos y sobre todo cerca de los ríos. ¿Ya? Todas estas serpientes cumplen unas funciones muy importantes en el control de la naturaleza. Para diferenciar entre víboras y culebras, vamos a hablar de varios aspectos. Primero que todo, las escamas. Las escamas en las víboras son divididas por la mitad como la escama, como una hoja de cualquier vegetal. En cambio, que las de las culebras son lisas, pero algunas, como la toche voladora, por ejemplo, pueden tener las escamas divididas. Entonces, el hecho de las escamas, de mirar escamas, no nos va a hacer un verdadero diagnóstico de serpiente venenosa y no venenosa.
Los ojos. En los ojos tenemos que tener en cuenta el tamaño de los ojos y las pupilas. Las pupilas en las víboras son elípticas, como las de los gatos, son verticales, porque son animales de hábitos nocturnos. En cambio, en las culebras, en la mayoría, las pupilas son redondas, con la excepción de una que otra, entre ellas, por ejemplo, la caracolera, que hemos dicho babosera, que tiene pupilas verticales, como las víboras, pero pues por lo que es nocturna, pero no más. Después vamos a hablar de la fosa receptora de calor. La fosa receptora de calor es muy importante tenerla en cuenta, porque es digamos que es la única modificación que la puede diferenciar a las víboras de todas las demás serpientes. Desde que un animal, desde que una serpiente, independientemente de su color y de su forma, tenga 4 orificios adelante de los ojos, que son las fosas receptoras y las fosas nasales, eso es una víbora, aquí o en cualquier parte de América, en América tropical. Las culebras no tienen fosas receptoras. La cabeza, pues las víboras todas tienen cabeza en forma de lanza, en forma de candado, en forma de triángulo. Y las serpientes no venenosas, o sea, las culebras, tienen las cabezas ovaladas, pero algunas pueden ser con cabeza triangular, de modo que tampoco sirve para diferenciar. Muchas veces la gente se guía por la forma de la cabeza y dice, no, eso es una víbora. No, no necesariamente. Las escamas de encima de la cabeza en las víboras son muy pequeñitas y son numerosas, en cambio que en las culebras las escamas son grandes, son unas escamas grandotas, son 9 escamas, fáciles de distinguir. Las escamas de encima de los ojos son grandes en las víboras, inclusive hay una que tiene como pestañas postizas, tiene unas escamitas levantadas, que es la yaruma. En cambio, que en las culebras, las escamas de encima de los ojos son pequeñas y no se diferencian mayormente. Hablando sobre más diferencias importantes, tenemos la presencia o ausencia de colmillos. Tenemos que los colmillos en las víboras están presentes, son anteriores y son móviles. O sea que cuando el animal tiene la boca abierta, los saca, los colmillos, pero al cerrar la boca los guarda y cierra las mandíbulas. Eso no ocurre sino en las víboras. Las culebras no tienen colmillos anteriores, pero ellas sí pueden tener unos colmillitos posteriores, especialmente algunas falsas corales. Tienen unos colmillitos en la parte de atrás relativamente pequeños y poseen un veneno que afortunadamente no representa ningún problema para el ser humano. La dentadura sin colmillos solamente se ve en las culebras. Las víboras, como le dije, sí tienen colmillos. La cola en las víboras suele ser corta y en ocasiones puede ser prensil, o sea que la utiliza para afianzarse en las ramas, como es el caso de la yaruma o cabeza de candado. Y las X, ya sea la X patiana o la X amarilla o la X gata, terminan la cola en una especie de uña, tiene una pequeña uñita. No se sabe muy bien cuál es el oficio de esta uña, pero eso no es ninguna ponzoña, ni meten veneno por allí, ni nada de esas cosas. La verdad es que entre las no venenosas, la cola termina en una puntica normal, y en las víboras sí termina en una uñita. Bueno, ahora pasamos a hablar de las corales. Dentro de las serpientes venenosas hay las corales verdaderas también. Las corales verdaderas se distinguen porque tienen anillos rojos, blancos y negros, o rojos, amarillos y negros en el cuerpo. Y las falsas corales también tienen esos anillos de colores, pero con unas distribuciones diferentes. Para efectos prácticos, en todo el altiplano de Popayán, entre las dos cordilleras, la central y la occidental, solamente hay una sola especie de serpiente coral venenosa, y es la rabo de ají, sobre la cual me voy a referir bastante y con fotografías y todo para que no haya ninguna duda sobre este animal. Las falsas corales
sí hay varias. Tenemos la clelia ecuatoriana cuando es juvenil, es roja, pero cuando ya crece es de color negro. Entonces, a veces ustedes pueden encontrar una culebra completamente roja toda el cuerpo, con la cabecita negra. Eso es una clelia juvenil y eso, ese animal es un animal benéfico. Dentro de las otras falsas corables tenemos las que llaman, o mal llamada mataganado. La mataganado es una falsa coral grande con anillos negros de 2 en 2, que los vamos a ver muy bien, ¿ya? Y realmente no mata ningún ganado, sino que cuando ocurre un accidente ofídico con una res, pues se comienza a buscar el agente causal y la primera que encuentran es la roja con negro, pues y esa no era, pues esa es la falsa, ¿ve? Entonces terminan matando la que no es. Bueno. Los anillos negros del cuerpo en las verdaderas son completos, en su gran mayoría. A veces tienen uno que otro anillo incompleto, pero la gran mayoría son anillos completos. Y en los juveniles, esos anillos negros están alternando siempre con anillos blancos para las dos especies de royají que hay aquí. Cuando ya crecen, los anillos blancos se tornan color opalino en una especie, como crema verdoso más o menos, y en la otra se tornan amarillos, ya cuando están adultas. Bueno. En las falsas corales, los anillos negros, habíamos dicho, vienen de 2 en 2, en pares. Esto es exclusivo de una falsa coral. Si ustedes encuentran una serpiente con anillos negros de 2 en 2, alternando con rojo, dice 2 negros, 1 rojo, 2 negros, 1 rojo, eso es una falsa coral. No le tengan miedo ni nada, así se vean muy vistosos los colores, es una falsa coral. ¿Ya? Y tenemos a las dos que más llaman aquí mataganado. Estos anillos en las falsas corales pueden ser completos, pero hay algunas especies que tienen todos los anillos incompletos de las falsas corales, como en el caso, por ejemplo, de Oxyropus. Es una serpiente que es inofensiva y que tiene anillos negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco en el cuerpo y tiene a veces algunas bandas rojas en la cabeza, pero el vientre es completamente blanco. Ese animal es falso, no es venenoso. Bueno, tenemos también la banda supracefálica, la parte de encima de la cabeza. En las corales que hay aquí existe una banda roja o naranja. Y en la cola tienen anillos rojos y negros, pero no tienen anillos rojos en el cuerpo. Por eso es que les digo que es sumamente fácil de distinguir la famosa rabo de ají. Solamente tiene rojo en la cabeza y en la cola. En el cuerpo son anillos negros y blancos o negros y amarillos. Así de sencillo. Los colmillos en las corales verdaderas son unos colmillos fijos, pero muy chiquitos, miden 1 milímetro. Si se utilizan guantes de carnaza para hacer la limpieza en los jardines, por ejemplo, con eso es suficiente para protegerse de esos colmillitos porque no pueden atravesarlos, ¿ya? Y la otra cosa es que en cuanto a comportamiento de estas corales verdaderas, esta rabo de ají, no es un animal agresivo, ¿ya? Cuando ella muerde es porque uno la coge. Entonces vamos a ver quiénes son los que cogen las corales. Pues los niños. Porque el niño ve un animal de esos ahí y cree que es un collar. Anillitos blancos y negros y esta cosa y la cabecita roja, un collar, pues, y como se queda quieta. Entonces, en el momento que la cogen ahí puede existir el inconveniente. Afortunadamente, los colmillos son tan chiquitos que solamente puede morder en sitios especiales para poder meter veneno. Si la rabo de ají lo muerde a uno en el dorso de la mano o en el dorso del pie, no le alcanza a enterrar los colmillos. Literalmente lo que está haciendo es besándolo a uno con los labios, pero no le alcanza a enterrar los colmillos. Cuando ya la mordedura es en el borde libre de los dedos o en las membranas en medio de los dedos, allí sí alcanza el animal a abrir la boquita y clavar los colmillos. Una vez que ella muerde, mastica. El veneno de la rabo de ají está catalogado como quizás el veneno más potente de serpiente que hay en Colombia.
La muerte puede ocurrir antes de 6 horas por paro respiratorio. Localmente casi no produce síntomas, a los 15 o 20 minutos hay algo de dolor que puede ir aumentando, pero no se hincha, no sangra, no nada de eso. Y como la ven tan pequeñita, todo el mundo la desestima, la subestima. Dice, este animalito no es capaz de hacerme nada. Y resulta que ha recibido el veneno más potente de serpiente que hay en el país. Y quizá en América. Bueno, hay otros datos sobre la dentición, y es que en las falsas corales hemos dicho que puede tener una dentición opistoglifa, o sea, en posterior, con unos colmillitos posteriores que no tienen ningún problema. Y las otras falsas corales definitivamente no tienen colmillos. Los ojos. El ojo de la raboyají de todas las corales venenosas es un ojo muy pequeño. En cambio, que el de las falsas corales es un ojo grandote. Eso es fácil de distinguir. Si ustedes ven un animal con anillos rojos, blancos y negros en el cuerpo, y le logran mirar la cara y ven que muy fácilmente se distinguen los ojotes grandotes, no, eso es una falsa coral. No lo duden. ¿Ya? Hay una escamita que se llama la escama L'Oreal, pues no voy a entrar en detalles con eso porque eso ya es como para otro tipo de investigaciones, pero eso no, el común de la gente no va a ver qué es eso. Es más, no tienen el valor pues para coger el animal y mirarle a ver si tiene la escamita aquí o no, no, no. Eso no lo vamos ni a mencionar. El cuello en las corales verdaderas es un cuello que no es casi, es del mismo diámetro de la cabeza, del mismo ancho de la cabeza, entonces no tiene estrechez. En la falsa coral sí tiende a estrecharse un poco el cuello, es más fácil de notarlo. Y la cola es muy importante en la raboyají, porque como tiene el mismo color de la cabeza, la raboyají para defenderse lo que hace es levantar la cola y enroscarla. Y comienza a mover la cola para todas partes cuando se siente amenazada. Y la cabeza la deja quieta o escondida debajo del cuerpo. El enemigo principal de la raboyají puede ser un gato, puede ser cualquier otro felino o puede ser una gallina. Entonces, si ella presenta la cola, así creen que esa es la cabeza y le tiran el zarpazo allí, y ahora sí ella saca la cabeza donde la tiene escondida y muerde al gato en la oreja y lo mata en 5 minutos. ¿Ya? Entonces, cuando uno está observando, si no es muy acucioso, dice, uy, lo picó con la cola. No, lo mordió con la boca y lo que usted creía que era la cola, que era la cabeza, era la cola. Así se defienden ellas. En las falsas corales, la cola es larga y delgada, muy fácil de distinguir, no tiene ningún problema. Bueno, ahora sí ya vamos a ver en fotografías. El asunto de las escamas, entonces, tenemos dentro de las víboras, en el cuadro de la izquierda, las escamas son carenadas, o sea que son divididas. Y en la derecha vemos las escamas lisas y otras ligeramente carenadas. Como dije, eso no sirve para diferenciar mayormente nada. Los ojos, sí los había dicho, muy importantes. En la víbora son ojos muy pequeños y en la culebra son ojos grandes. ¿Ya? Ahí los ven fácilmente. Las pupilas, ven ustedes, en la víbora es vertical y en la culebra es redonda, con excepción de la caracolera. Después vemos las fosas termorreceptoras. Miren ustedes ese par de huecos que hay allí frente a la cara de ese animal. ¿Sí? Esas son las fosas termorreceptoras, esas no son las fosas nasales. Y están dirigidas hacia adelante porque son unos radares. La naturaleza es muy sabia. A las serpientes no les dio extremidades. Tienen que arrastrarse. Pero les dio la propiedad de distinguir presencia de calor, óiganme bien, con diferencias de 0.002 grados centígrados a 5 metros de distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy aquí y enciendo un fósforo, el calor que produce ese fósforo lo puede detectar una serpiente a 5 metros, aunque no vea la colilla, pero ya lo percibe. Entonces esa es la forma como ellas tienen, digamos, el radar para poderse desplazar de un sitio a otro.
Estos animales no pueden controlar temperatura. Entonces, las noches lluviosas comienzan a buscar un sitio tibio y comienzan con la cabecita para un lado y para el otro y con la lengua, desde luego, van sacando y van cogiendo partículas en el ambiente y ubican exactamente en dónde está la fuente de calor. Pues, ¿cuál es? Usualmente la cocina, en las casas campesinas. La cocina que está prendida con el fogón todo el día almacena calor durante la noche y a las 3 de la mañana, que una víbora tiene frío, pues entonces se mete a la cocina. Por eso tenemos que tener muy buena iluminación eléctrica. Pero en la época que yo me crié de joven, la electricidad era casi que nula en los campos y la gente tenía que utilizar era un mechero, el mecherito, con la CPM, ¿no? Entonces, madrugaba la señora a las 4 de la mañana a prepararle el desayuno, en el campo se madruga, no es como aquí que la gente viene a trabajar a las 9 y 10 de la mañana, no, en el campo la cosa es temprano, ¿ya? Entonces, prendían su mechero, llegaban a la cocina, muchas veces no alcanzaban a alumbrar bien y allí había habido una víbora y tenían la mordedura. Otras veces puede suceder una situación mucho más aburridora y se ha presentado. Y es que en noches de mucho invierno, con mucha lluvia, los animales se meten a las alcobas. Para que eso no ocurra, lo que tienen que hacer es colocar debajo de las puertas algún trapo o algo que impida, que no queden espacios entre el piso y el borde de la puerta, para que ellas no se escurran por debajo. Y listo. ¿Ya? Ahora, si alguien se despierta con una culebra encima, tiene que quedarse quieto y eso ya lo va a mostrar acá adelante. Pues es que también se ha presentado. Todas estas cosas, lo que estoy diciendo aquí, esto ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta todo eso. Bueno, aquí tenemos ahora el tamaño de la cabeza, la forma de la cabeza, hemos dicho que era triangular en las víboras y que era ovalada en las culebras, con alguna excepción que pueden ver ustedes allí. La dentición selenoglifa, miren ustedes los colmillos, cómo los saca la víbora. La dentición opistoglifa, que es la que está señalada a la derecha, con los colmillos hacia atrás, y la dentición aglifa, que quiere decir que no tienen colmillos de ninguna clase. Me aparecen unas líneas aquí, no sé de dónde salieron estas líneas. ¿Ah? Pensé que eran de la presentación. No. No. Bueno. La cola, como vemos allí, en las víboras, es una cola terminada en un espolón, en la foto de abajo, o si no, es la cola prensil en la foto de arriba. En las culebras, la cola es completamente larga y delgada. En las corales verdaderas, vemos aquí la presencia de los anillos. Miren ustedes los anillos completos de las verdaderas, tanto en el dorso como en el vientre. ¿Ya? Y en las falsas vemos que el vientre tiene unos anillos incompletos y en el dorso se ven completos, pero en el vientre no. Entonces eso es característico de las falsas. Los anillos en su mayoría son incompletos. Bueno. La banda de encima de la cabeza. Observe muy bien en esta fotografía. En la columna de la izquierda aparece una banda anaranjada o roja en la cabeza, alternando con anillos blancos o amarillos en el resto del cuerpo. Y a mano derecha vemos una falsa coral, que esta no se consigue aquí en Popayán, pero pues eventualmente se puede conseguir un poquito más hacia el norte y hacia el oriente, que tiene una banda roja en la cabeza, pero la cola es una cola larga y delgada. Por eso es una falsa coral. Trata de remediar la una a la otra. Aquí vemos en la columna de la izquierda, aparece un cráneo de una coral verdadera con los colmillos fijos, ahí un poquito exagerados en ese animal. Es un animal, una de las corales grandes que hay. Ese animal no, ese cráneo no es de una rabo de ají, pero es muy parecido. La disposición de los colmillos es prácticamente idéntica. Y en las falsas está la dentición opistoglifa, que son, ahí ven los dos colmillos posteriores.
alargadas. La cola enroscada, típico de la rabo de ají, y la cola más bien larga y sin color rojo es en las falsas corales. Aquí ya vamos a ver todas y cada una de estas serpientes. Vemos entonces una rabo de ají que lleva el nombre de Popayán, se llama Micrurus popayanensis. La describí en 1990 con unos amigos y se caracteriza porque tiene la cabeza y la cola roja. Los anillos blancos o claros casi no se distinguen en ocasiones. Aquí vemos la misma rabo de ají, pero en donde se diferencian mejor los anillos blancos en el cuerpo. Esta es la misma popayanensis. Cuando son jóvenes se distingue más el color blanco en los anillos. Cuando son adultas ya es muy oscura. Aquí vemos un macho de esta misma especie con la cabeza roja y la cola la tiene enroscada. Esa es la clásica actitud de defensa de este animalito. Esta es la de anillos amarillos, que se llama Micrurus decusatus, que es la rabo de ají andina, que se consigue al norte del río Cauca. La anterior se consigue al sur del río Cauca. Es importante que sepamos que aquí el río Cauca está contaminado con ácido sulfúrico desde hace 1.500.000 años porque le cae el río Vinagre que nace en el volcán Puracé y produce una contaminación natural de casi 80 kilómetros en su recorrido. Como el río va de oriente a occidente, entonces se está partiendo el altiplano de Popayán en una zona norte y una zona sur. En la zona norte hay unas especies de serpientes y en la zona sur hay otras. Y esa barrera marca una diferencia enorme en la existencia de serpientes a un lado y al otro. Desde luego que hoy en día, con la cantidad de puentes que hay sobre el río, pues las del sur han entrado al norte y las del norte han entrado al sur, lo que se llama flujo genético, ¿cierto? Se han entrecruzado y se ven algunos híbridos, digámoslo así, ¿ya? Pero hay unas que sí no pasan. Por ejemplo, la cabeza de candado no se encuentra al sur del río Cauca. Ustedes en Timbío no consiguen una sola cabeza de candado. No la hay. Y en el Patía menos, ni en Rosas, ni en Mercaderes, ni en Bolívar. Nada. Allá no existe ese animal. Solamente quedó restringida al norte del río Cauca. Aquí ven otra rabo de ají interandina con los anillos negros y amarillos, ¿sí? Y el rojo en la cabeza y la cola. Esta es otra de las mismas. Esta que ven ustedes allí es del municipio de Cajibío, también con rojo en la cabeza y la cola y los anillos amarillos con negro. Bueno, aquí vemos una falsa coral. Se le alcanzan a ver los anillos claros por encima, pero de resto se ve muy oscura, parecida a la rabo de ají payanesa, pero miren que no tiene rojo ni en la cabeza ni en la cola. En cambio, cuando la volteamos boca arriba, ahí sí vemos que tiene unos anillos rojos, pero son incompletos, y los anillos negros son incompletos, ¿ya? Ese animal en esta foto se está haciendo la muerta, y eso es una característica de defensa de esta falsa coral. Se hace la muerta, ¿ya? Para que uno la deje tranquila y apenas se descuida uno, ¡pum!, ella ya coge y se desplaza. Bueno, aquí tenemos una falsa coral de las que llaman, de las mal llamadas mataganado, con anillos negros de 2 en 2. O sea, son 2 anillos negros, uno rojo, 2 negros, uno rojo, por esa razón se diferencia fácilmente. Y esta también tiene el mismo patrón, pero pertenece a otro género. Esta es una Lampropeltis, la anterior era una Erythrolampus. Bueno, esos son nombres científicos, pero pues son importantes que los sepan y los conozcan. Tiene anillos negros en pares, por ende no es venenosa. Aquí vemos otra falsa coral, con anillos completos por encima, pero en el vientre están totalmente blancos. ¿Sí? Esta es la famosa Oxyropus, que se alimenta de ratoncitos pequeños, se alimenta a veces de aves, y que no ofrece ningún peligro para el ser humano. Aparece aquí ya la X patiana o casica, que es la Botrus ayerbaei,
que está al sur del río Cauca y en todo el macizo colombiano. Está ahí en fase gris. Puede haber en fase gris o en fase amarillenta. Aquí vemos una en fase amarillenta. ¿Ya? Ahí tiene los ángulos bien marcados en los lados y cuando esos ángulos los mira uno por arriba, entonces aparece la letra X cuando se juntan. Por eso es el nombre de X. En esta serpiente ven ustedes perfectamente delante del ojo, ven la fosa receptora de calor y más adelantico ven la fosa nasal. ¿Ya? Por eso es una víbora, independientemente de la forma y el color. Si tiene esos 4 huecos adelante, es venenosa. En los llanos orientales les dicen 4 narices a todas las X. Realmente no son 4 narices, pero pues vale la pena ese dato para poderlas distinguir fácilmente. Esta es una X gata o X pelo de gato que se consigue al norte del río Cauca y hay de diferentes tonalidades de colores. Por ejemplo, esta que ven ustedes allí en la fotografía es de totoró. Totoró no y hemos registrado una mordedura en las inmediaciones de Totoró a un campesino que estaba pescando truchas, la trucha es de clima frío, ¿cierto? Y había un animal de estos, le atravesó las botas media caña, que tenía las botas pantaneras, ¿sí? Y le produjo un envenenamiento importante, pues la mayoría del veneno se quedó por fuera. Si él no hubiera llevado esas botas, la cosa había sido gravísima, ¿sí? Pero lo más interesante aquí es que esto nos está reflejando el problema del calentamiento global. En donde no habían víboras, ellas como se está calentando esta vaina, van ganando terreno hacia arriba. Importantísimo tenerlo en cuenta. Aquí vemos esta también gata o pelo gato, aquí rombeatus, del norte. Esta fotografía es tomada de un animal de ahí de la zona de Mondomo. ¿Ya? Allí se consigue mucho este animalito. Y aquí en Popayán, por la variante hacia el norte, esta es la que predomina. Esta que ven ahí es de la yunga. Es una X también de las mismas, pero el tono de esta es un poquito más cafezoso, amarillento, ¿sí? Y esta fotografía fue tomada en la yunga. Es muy frecuente este animal allí. Me han traído bastantes animales de esa región. Esta es la famosa cabeza de candado, o yaruma. También le dicen 24. Antiguamente se decía que si lo mordía uno este animal duraba 24 horas, de las 24 horas chao candado, pues nada que hacer. Resulta que el veneno no es tan potente como el de la X. Yo he registrado muchas mordeduras de esta especie y la gran mayoría de los pacientes que me llegan mordidos por esta yaruma no les coloco suero antibiótico. ¿Por qué? Porque me interesa que el mismo paciente produzca sus defensas. Yo ya sé que él no se va a morir, se le hace su tratamiento, pues por supuesto, para evitar complicaciones de todo orden. Pero es un envenenamiento, es una inmunidad natural lo que le puede dar a esta persona. Y estos pacientes más adelante, si algún día los muerde una X, no les pasa nada. Ya están protegidos. Eso es bueno que lo sepan. Eso es bueno que lo sepan. Y me ha tocado hablar sobre esto mucho en los hospitales, porque a veces en el hospital llega el paciente y de una le van poniendo suero antibiótico. Un momentico, eso no es así. Primero hay que ver si está envenenado. Segundo hay que ver cuál fue la que lo mordió. Y si no sabe el paciente cuál fue, con los síntomas y signos, yo puedo decirle cuál fue. Solamente que me diga de dónde viene. Si viene un paciente un poquito medio hinchado aquí, dice, no, es que me mordió una culebra que era como verde. Y está hinchado y le duele, pues sí, más o menos, pero no mucho. Y le pregunto, ¿de dónde viene? Y me dice, de Piendamó o de Tunía. Pues, eso es una yaruma. Pero si me dice, vengo de Timbío, allá no hay esta. Entonces no me puedo equivocar. Si viene de Timbío con una mordedura similar, es una mordedura de baja toxicidad producida por una X patiana, pero que no le metió mucho veneno. Igual se observa, ¿no? Y según los exámenes de laboratorio que tenga, ya uno define si le pone o no le pone suero antibiótico.
Aquí ven ustedes la yaruma alimentándose. Por eso es que son tan importantes las serpientes, porque se alimentan de roedores. Los roedores se reproducen cada mes y una hembra de una rata puede tener entre 15, 8, 10, 15 crías, ¿ya? Y son mensuales, imagínense ustedes. Entonces, las víboras se reproducen apenas una vez al año. Y una X de estas, una yaruma de estas, produce, ¿qué? 8 o 10 víboritas, de las cuales 2 llegarán a estado adulto, porque las otras se las comen los depredadores naturales que ellas tienen. Ellas tienen sus propios depredadores. Ya sea la culebra negra que les hablé, o pueden ser otros como la chucha o zarigüeya. Es uno de los mejores aliados que tenemos nosotros en el campo, son las zarigüeyas, inclusive en las ciudades, porque las zarigüeyas ya se consiguen también en las ciudades. ¿Sí? Ese animal es antiofídico, completamente antiofídico. Usted le puede poner dosis de veneno como para matar un caballo, a una raposa, a una zarigüeya, que es como que si le pusiera agua destilada, no le pasa absolutamente nada. ¿Sí? Y a veces nosotros decimos, no, es que se me come las gallinas, que no, mire, yo tengo un predio pequeño yendo para el Cabullo, y en ese predio me llamó la atención de que nunca encontraba yo víboras. Pues yo ando buscando víboras, yo feliz que tuviera mi... No, pues no, y busque, y nunca encontré nada. Entonces, hablando con un señor de ahí, me dijo, no, aquí nunca se han encontrado serpientes venenosas. No sabemos por qué, pero no. Entonces, ya el hijo mío, que es biólogo, llegó y pusimos unas trampas de fotografía para ver qué era que había allí, qué pasaba por las noches. No, tenía, en el predio mío habían 28 raposas. Pues eso es una barrera, pues. Claro, Todas las víboras que venían subiendo por Río Blanco hacia acá, llegan allí, y esta se las almorzaba. Entonces, nunca me dejó pasar las víboras para acá, pues. Eso fue una cosa tragicómica, pero absolutamente real. Les cobré mucho aprecio a las zarigüeyas. Y por eso digo lo que digo, y se han hecho muchos estudios desde tiempos inmemoriales sobre la utilidad de la sangre de la zarigüeya y cómo se defiende para ver cómo se pueden producir nuevos sueros antiofídicos. Se varó. A ver, allí inmediatamente le moviste, se genera un... Sí, ¿no? Eso es lo que está. Ya borré. Aquí ya viene. Bueno, Yo creo que lo tenemos en la presentación, ¿no? Ok, listo. Bueno, aquí vemos otra yaruma o cabeza de candado, en un tono mucho más amarillo, pero es idéntica a la otra. Esta es de más amarilla todavía, esta es de Cajibío, la famosa cabeza de candado de Cajibío, consiguen todos los rastrojeros. Y aquí tenemos la famosa guache o jueteadora o guasqueadora. Esta serpiente no es venenosa, pero sí es agresiva, es la única que es agresiva. Pero mírenla bien, ella es de color verde por encima, es amarilla por debajo, es muy larga y tiene la costumbre de que cuando se siente agredida, ella levanta la cabeza y se queda observando. Si uno arranca a correr, ella se le viene atrás. Si se le viene atrás, lo muerde y lo guasquea con la cola. Pues no tiene veneno, pero si uno le tiene miedo a las serpientes, ante una situación de estas, se le sube la presión y se puede morir. El susto. Entonces, ténganlo en cuenta siempre, que si una serpiente se les viene a toda carrera hacia donde ustedes, y es de color verde por encima de esta cosa,
Eso es un aguache. Le hacen frente y ella entiende ya que no comieron cuento, agacha la cabeza y se va. ¿Ya? Pero si usted arranca a correr, se le va atrás. Yo tengo aquí un testimonio certificado de un colega médico que era un excelente pescador y nunca más en la vida volvió a salir a pescar, porque en la zona de allí donde están los laguitos por los lados de Morinda, hacia el norte, en una de esos lagos, le salió un bicho de estos y lo persiguió durante 2 horas, para un lado y para el otro. Casi se muere. La verdad fue que él nunca más volvió a pescar, dijo, no, esto no es conmigo, y se dedicó a otros deportes, ¿sí? Pero ya la pesquería la abandonó. Es muy simpático este animalito. Las hay a veces en tonos un poco más oscuros, pero esas no se consiguen aquí en el departamento. Pero la que es verde con amarillo por debajo, así como la que están viendo allí, típica guasqueadora o jueteadora, se llama Chironius exoletus. Miren la cazadora negra. ¿Ya? Ahí tiene enroscada a otra serpiente. Se está comiendo otra serpiente. La que está comiendo allí era una falsa coral, pero puede ser una X también. Es inmune al veneno, esta cazadora negra. Por eso también hay que tenerla muy presente y hay que conservarla. Es un controlador natural de serpientes. Esta es una cazadora también que consigue, sobre todo para el lado de Timbido y hacia abajo. Esta serpiente se alimenta de otras serpientes, es ofiófaga también. Y aquí vemos otra de las mismas, ¿ya? Este animal puede comerse cualquier cantidad de serpientes, ¿sí? Ninguno, no tiene ningún problema. Al final vamos a hacer toda la serie de preguntas y respuestas. Aquí, esta que ven aquí, es la famosa babosera, ¿sí? Y se encuentra, es muy común en todo el altiplano de Popayán, es de las más comunes. Se llama Cibos nebulatus popayanensis. Y esta es la famosa toche voladora, que se desplaza rapidísimo entre las ramas de los arbustos y a veces le hace pegar a unos sustos tremendos. Bueno, eso hasta aquí. Hacemos un pequeño break para seguir ya con la parte de la prevención del accidente ofídico y la parte de los primeros auxilios, que es muy importante. Y para que conozcan algunos otros detalles sobre la serpiente. El grupo que me acompaña aquí es un grupo de niños de la vereda donde tengo el predio, por ahí por el Cabullo. Esta foto ya es de hace como 11 años. Ya varias de ellas ya están casadas y tienen hijos y tal cosa. La foto es un poco vieja, pero le guardo mucho aprecio y mucho cariño, porque yo me doy cuenta de que los niños son uno tiene unos años, esta cosa, no le gusta que le vengan a enseñar vainas de las cuales uno está casi que completamente seguro, a veces con errores. Pero los niños sí captan perfectamente el mensaje, ¿ya? Y pueden actuar. Y en ellos está el futuro, pues siempre ha estado el futuro de nosotros. Bueno. ¿Cómo? Sí. Preguntas. Bueno, si tienen preguntas, con mucho gusto. Sí, señor.
Las preguntas. Muy buena pregunta. Aquí están todas las preguntas. Muy buena pregunta. En época de invierno, ellas permanecen en las zonas secas y cuando está haciendo demasiado verano, entonces se van hacia los ríos. En época de invierno están metidas dentro de las plantaciones. Ese es el movimiento fluctuante que ellas tienen. Pero se encuentran inclusive dentro del casco urbano. Muchísimos casos de mordeduras dentro del casco urbano de Popayán. ¿Ya? Bueno, aquí dice, doctor, el video de la serpiente grande que encontró Héctor, la de la foto que compartió ayer uno de los profesores, que fue encontrada también en el refugio. A ver, ¿cuál será la fotografía? Sí, el video que usted me mandó, eso es una X, es una Botrops rhombeatus. Esa es una X en la parte norte del río Cauca, aquí en Popayán. Es venenosa, por supuesto, pero entonces pues, lo que hay que hacer es recogerla, o si no, se puede llamar a bomberos, por ejemplo, a la defensa civil, y ellos van y la recogen y la reubican. Correcto, sí, correcto. Este animal es una X y parece que está preñada. Es una hembra. Es una hembra. Creo que no la mataron, ¿no? No, se fue, la dejaron ir. Magnífico. Sí. Sí. Hermosa. Es una hembra adulta. Pueden tener a veces hasta 25 y 30 crías, pero de las 30, no, escasamente unas 5 o 6 llegarán a estado adulto. El resto de los depredadores se las van comiendo, si no, la cosa sería grave. Por eso no debemos matar las culebras negras. Si matamos las serpientes negras, entonces nos llenamos de las venenosas. Correcto. Cuando se corta ese pasto, como mucho un cuarto, empiezan a salir y algunas pues parece que las agarran con la podadora de pero se les gusta ese pasto o no sé si ese pasto es cortado, sé como que una vez que hace sobre todo en la mañana, por lo más en unas que caminábamos para allá, me encontramos con tenis de estos normalitos. Y ella no se rescató de nosotros, casi que la viste porque estaba muy cerca. Pero la verdad no sé cómo hacer manejo para, mientras tanto, pues llamar a los bomberos para que vayan. No sé cómo hacer para que ella no se vaya. Se consigue uno un tarro vacío de pintura, ¿ya? Entonces, tarros grandes, puñete, ¿sí? Llega y se lo coloca encima. Y le pone unas 2 piedras, y ahora sí se llama, y listo. Y si no, pues ustedes tienen mi teléfono. A mí me han llamado muchísimo en el sector de allá de Morinda, para allá, a cada rato me llaman y yo voy allá y se la recojo. ¿Sí? Inclusive corales. Robo de ají, me han llamado, se han entrado a las casas, me llaman y listo. Eso es típico de la X. Y de todas las crotálidas, pues obviamente la cascabel hace el mismo movimiento, pero esa sí tiene los anillos allí. Ya todos Ya, ok. Hagámosle. Compañeros, en este momento se hace la apertura de los micrófonos. Quien tenga alguna inquietud, las podemos hacer de manera ordenada. ¿Listo? Paola Collazos. La profe Claudia. La palabra Marta Cano de Lagos de Morinda. Escuchamos, profe. Muchas gracias, buenos días a los presentes y muchas gracias al doctor Ayerbe. Mi pregunta concreta es, alrededor de las casas podemos sembrar alguna mata o algo que prevenga que las culebras se acerquen a las casas. ¿Hay algo que pueda uno colocar
cerca a las casas, que no sea elementos demasiado químicos cerca de las casas para que ellas no entren? Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Marta, por tu pregunta. Realmente yo no conozco ninguna planta que ahuyente a la serpiente. Lo que sí se puede hacer y se debe hacer es mantener muy bien podados las áreas alrededor de la casa para poder distinguirlas y diferenciarlas en caso de que ellas salgan. Eso es lo que sí se debe hacer. Segundo, les aconsejo tener gallinitas picas. Las gallinitas son increíbles cazando serpientes. Sobre todo para la rabo de ají, ven una serpiente, una rabo de ají, ella le hace un ataque demoledor, la mata y se la come. Y cuando ya la serpiente es muy grande, la gallinita comienza a cacaraquear y tal cosa, y entonces lo que está haciendo es prendiendo la alarma y entonces ya uno puede ir allá a ver qué es lo que está pasando y percatarse de la situación. Hay otras aves que también protegen mucho de la presencia de serpientes, son los gansos. Entonces recomiendo mucho las gallinas picas y los gansos. Las gallinas picas lo que tienen que tener en cuenta es que se reproducen, pero cantidades. Sí, tiene que tener presente eso porque el otro día me llamaron, es que ya se me quejaban porque no, pues tenían tanta cantidad de pollitos y todas esas cosas en la casa que ya no sabían qué hacer y estaban, a veces ellas se escarban en las aceras y entonces la señora pues que está sembrando las matitas y las flores pues se mortifica. Pero los gansos también, como les digo, pueden servir. No rieguen específico, no rieguen creolina en el piso. El específico y la creolina no ahuyentan las serpientes. Fue una creencia del pasado que está demostrada que no funciona, pero en cambio, el uso de la creolina o específico está asociado con cáncer. Cáncer en los humanos, cáncer de los ganglios linfáticos. De modo que no aconsejamos el uso de esta sustancia. Y el otro problema es que es una sustancia contaminante que permanece en el medio ambiente durante años. Deja de actuar cuando se seca y apenas se humedece el piso, vuelve y se reactiva otra vez. Entonces no es fácil no se recicla, pues no se convierte en algo inerte. Mucho cuidado con eso. Oiga, pues, no hay que echar específico. Profe Paola Collazos. Que es mentira que las ahuyenten. Muchas gracias, doctor. Me alegra que hubiera hecho lo del específico porque es una muy mala práctica. Muy amable, gracias. Con mucho gusto. Compañera María Teresa Yantel. Compañera María Teresa Yantel, tiene la palabra. Hermes. Si no, el compañero Hermes. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Sí, la pregunta iba en el mismo sentido, ¿no? Hay muchos, creo que son tabús en el sentido de ahuyentar las serpientes. Uno de ellos, el específico, que ya nos lo aclaró. El otro que es quemar una llanta o cuernos de vaca. ¿Qué nos dice sobre eso? No, eso no funciona. Y pues todo lo que sea quemar contamina el medio ambiente y no funciona. Listo, Es gracias. mejor no utilizar ese tipo de mecanismos. Por otro lado, recordemos que estamos en una época de verano muy intenso. Estos días he visto ya 2 incendios forestales graves que afortunadamente fueron controlados y que se producen porque pues, se poda el pasto, se hace la limpieza de los potreros o lo que sea y entonces se acumula todo este material vegetal seco y se prende candela, pero pues con el verano tan fuerte y los vientos, las chispas vuelan en todas las direcciones hasta que alcanzan el bosque primario y entonces ya la situación es sumamente grave porque ahí ya no pueden llegar ni los bomberos ni puede llegar nadie. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Buenos días, doctor. Le habla Hermes Espinosa. Quiero agradecerle mucho por esta información que nos está compartiendo. Igualmente, agradecerles a los compañeros organizadores de este gran evento. Yo estoy viviendo acá en la parcelación Santa María, en la vereda Santa Rosa. Y en el bosque he mirado una culebra que es súper larga, de color café, delgada y demasiado ágil, como asustadiza. No sé, doctor, si usted la conoce y quisiera saber si esta serpiente es venenosa. Le dicen la No, no es mona. venenosa. Esa serpiente se llama Mastigodrias bodaerti, y se conoce también con el nombre de sabanera o cazadora sabanera. Se alimenta más que todo de roedores. Es muy ágil y muy rápida. Pero a diferencia de la guasqueadora, esta no persigue, pues, ni hace nada de esas cosas. Esta más bien es huidiza. Ese animalito es completamente inofensivo. La X, como ustedes ya las vieron en las fotografías, tiene unos dibujos muy fáciles de recordar. Sí, muchas gracias. Acá también hemos mirado Paola, muchas ya no, X. ya están todos ya. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. Bueno, buenos días a todos los compañeros y al doctor Ayerbe. Yo le quería preguntar, doctor, pues a veces Seguimos, en compañeros, bosque- entonces Hola. continuamos con la presentación y al final abrimos otro espacio de preguntas, compañeros. ¿Dónde está la...? En PowerPoint. Abrimos aquí. Abrir. Okay. No. Vamos a mis... abramos aquí, eso allí. Vamos a la memoria. Esta, prevención. Ujú. Ujú. No entra. Está cargando. Ujú. Sí. Color ceniza. Claro. Ujú. Sí. Ajá. Pues, habría que ver la fotografía, pero por la descripción que usted me da, yo creo que es una Quironius, parecida a la otra joteadora que le mostré acá. Pero hay unas que son
delgaditas, como que son las bejuquillas. Bejuquillas. Hay una que se llama imantodes. Aquí en Popayán yo no la he visto, pero en Piendamó sí. En Piendamó sí la he encontrado. Y son largas y delgaditas, muy delgaditas. ¿Sí? Y hay otra que se llama oxibelis, también le dicen bejuquilla, y es de color café con amarillo por debajo, y la cabecita es como pico de pájaro. Aquí en Popayán no la he visto, pero por ejemplo sí la he visto en el macizo colombiano, y la he visto también en el Pacífico. Allá también hay de esa. Y para los lados de Piamonte y Santa Rosa, en la Bota Caucana, que ya es vertiente del Caquetá y Amazonas, hemos visto también una bejuquilla que es verde con amarillo, ¿sí? Y con la cabecita así con pico como de pájaro. Esa es frecuente allá, pero esas no lo persiguen a uno, no. No. La que sí lo hace sin duda alguna es la Quironius, es así. Y como le dije, hay varias especies. Aquí, pues en Popayán está la Exoletus, pero hay otras, que es la Quironius monticola, por ejemplo, y la Quironius carinatus, y hay otras, ¿sí? Hay varias especies, y casi todas tienen ese comportamiento. Casi todas, algunas son cafés, otras son verdes, ¿sí? Y tienen variaciones de colores. Muchas gracias. Bueno, entonces, voy a borrarle Otra vez. el marcador este. Este es el que. Bueno, dámosle ahí. Ahí sí, sí. Pero no ahora. Estar siempre. Bueno, le decimos a. Sigamos con la presentación entonces. Sigamos y. Sí. ¿Y atrás o adelante? ¿Cómo? ¿Está bien ahí o? Sí, Vamos pero atrás. entonces para la presentación. Ya está ya. Ya están viendo ya. Ya están viendo. Ahí está bien, Sí, ya está. pantalla completa, ¿no? Sí, ya está. Mírenla ya. Ok. Sí, ya está. Ya de. Bueno, a manera de introducción, vamos a mencionar la importancia de las serpientes en el medio ambiente. A diferencia de los seres humanos y de otros mamíferos, las serpientes no atacan. Ellas se defienden. Y se defienden de las agresiones de las cuales son víctimas por parte de nosotros mismos, y muchas veces las estamos agrediendo sin darnos cuenta. ¿Ya? Por eso estamos hablando de accidentes ofídicos y no de ataques ofídicos. Esa es la razón de denominar estas mordeduras como accidentes. También hablamos de mordeduras y no de picaduras con las serpientes, porque las serpientes tienen dientes, tienen mandíbulas, entonces ellas muerden. Las que pican son las gallinas, y las aves en general, ellas no tienen dientes, sino pico. Por eso siempre hacemos esa diferenciación. El término picadura de culebra o picadura de serpiente es muy conocido, es muy utilizado ampliamente en toda América y en el mundo entero, si se quiere. En francés utilizan la palabra, esa es le piqueré, que son las picaduras en francés, ¿sí? Y en inglés también, porque en inglés se dice bite,
Y byte es picadura. De modo que eso es bueno que lo sepan. El ofidismo, o sea, la enfermedad causada por la mordedura de las serpientes, es un problema muy importante en el medio rural primordialmente, pero hemos visto, como hablábamos anteriormente, de que también ya en el casco urbano se están presentando algunos casos de mordeduras. Se dice que en el mundo ocurren alrededor de 5.400.000 mordeduras al año, de las cuales 2.682.000 presentan signos de envenenamiento, y de estos se mueren 125.345 personas, según unas estadísticas de 1998. En este momento, las cifras están más o menos parecidas. A veces aumentan un poco, a veces disminuyen. En el 2008, por ejemplo, para Colombia, habían 3.129 casos de mordeduras, pero el año pasado ya registramos 5.200 casos en Colombia. ¿Ya? En el Cauca, hicimos un estudio que se acaba de publicar en una revista médica de 10 años de accidentes ofídicos entre el año 2009 y el 2018, y encontramos 1.648 casos de accidentes ofídicos en el departamento del Cauca. Inclusive algunos de estos, como 8 o 10, venían de otros departamentos vecinos. De toda esa cantidad de casos, solamente fallecieron 5 personas, y esas 5 personas constituyen el 0.3% de los mordidos. O sea que la cosa no es tan tenebrosa y tan grave como la vemos a veces. Se está sobredimensionando la situación ahí. ¿Y por qué es tan bajita la cantidad de personas muertas? Porque todos están consultando rápidamente a los hospitales, y porque en este momento se dispone de sueros antiofídicos y de todos los medios posibles para poder tratar el accidente. De modo que ya no se dejan avanzar. ¿Qué pasó con estos 5 pacientes? Estas 5 personas, uno de ellos inclusive conocido mío, ¿sí?, nunca quisieron consultar. Ellos prefirieron utilizar otro tipo de medios para tratarse su problema, ¿ya?, muy respetuosos y todo, pero desafortunadamente tenían envenenamientos graves. Y en un accidente ofídico, por cada segundo que se retrase el tratamiento, es un segundo que gana el veneno. De modo que si ocurre la mordedura y pasa 1 hora, la situación es delicada. Si pasan 2, 3, 4 horas, ya la situación es moderada. Y si pasa más de 6 horas, la situación es grave. Entonces, entre más rápido se consulte, mejor. ¿Ya? Vemos que en el año 2009 se presentaron 107 casos. En el 10, 110 casos. Pero, por ejemplo, ya en el año 2016 íbamos en 232 casos. ¿Ya? Después bajaron paulatinamente en el 17 a 204, y en el 2018 habían bajado a 130, aquí en este departamento. ¿Ya? Muchos de estos casos fueron tratados en el Hospital San José. Los otros fueron tratados en hospitales regionales. A mí siempre me llaman de todas partes, ya sea de los hospitales regionales, de los puestos de salud, muchos amigos campesinos, sobre todo en la zona del Tambo, adentro, lo que llamamos la costa, ¿sí? Costa Nueva, El Cóndor, Huicitó, La Bermeja, ¿sí? La gente tiene mi celular. Eso, ocurre una llamada, una mordedura, y a las 2 de la mañana, a las 3, a la hora que sea, me llaman, que yo inmediatamente les contesto y les pregunto, bueno, ¿qué pasó? Cuénteme, y le digo exactamente qué es lo que tienen que hacer. Pero no solamente es allí, me llaman también de todo lo que es la Amazonía y la Orinoquía, de sitios sumamente retirados, en donde afortunadamente hoy en día la telefonía celular llega, y entonces ya nos permite poder servirlo después y salvarle la vida. En el pasado esto se hacía vía telefónica, pero usted sabe que a veces la línea telefónica no funciona y es difícil, pero ya con el celular la cosa es a otro precio. Eso vale la pena mencionarlo. Aquí vemos, por ejemplo, en esa casuística que acabo de presentar, hubo 455 casos de la X patiana,
que todos venían del sur del río Cauca. ¿Ya? Ocupó el primer lugar. El segundo lugar lo ocupó la Botros asper, que es la que se consigue en la costa del Pacífico. 346 casos. Botros rombeatus tuvo 258 casos, ocupó el tercer lugar, que es la que se consigue al norte del río Cauca. La famosa cabeza de candado registró 119 casos, la Yaruma, del norte del río Cauca y de la cuenca del Pacífico también hay esa. La famosa cuatro narices de la Amazonía registró 88 casos todos del municipio de Piamonte y Santa Rosa. La Botros CF asper es la X que se consigue en el Valle del Magdalena. Recuérdense que en los municipios de Páez e Insá, eso es cuenca del Magdalena, y esa X que hay allí es distinta de la de acá. En algunos libros dicen que es la misma, pues eso no lo han estudiado todavía. Lo mismo decían hace 20 años de que la X de aquí era la misma del Pacífico y que la de aquí era la misma de Patía, y ya hoy en día se sabe que son completamente diferentes. Por eso hay que estudiarlas. En sexto lugar tenemos Micrurus popayanensis, que es la rabo de ají de aquí de Popayán, registró 20 casos. En séptimo lugar, los colúbridos, la famosa huasqueadora, jueteadora, la falsa coral, todas estas ocasionaron apenas 20 casos. 35 casos otra vez. Y la rabo de ají interandina, que es la que del norte del río Cauca, generó 15 mordeduras. Registro con mucha satisfacción estas mordeduras de rabo de ají que se presentaron en todo este periodo de tiempo. No hubo ningún caso mortal, porque todos los pacientes consultaron a tiempo y porque varios de ellos no habían recibido envenenamiento. Aquí vemos algunos casos de ofidismo, manifestaciones de lo que produce el veneno de la X. En la foto de arriba podemos observar un paciente que fue mordido 4 veces en el antebrazo. En la foto de abajo es un paciente que tuvo 2 mordeduras en el antebrazo. Y en la foto de más abajo, este paciente fue mordido en la ceja por una cabeza de candado, porque ellas como son arbóreas, entonces lo mordió arribita entre la ceja y el párpado. Afortunadamente no le pasó nada. Hay que diferenciar muy bien lo que son los accidentes ofídicos en condiciones especiales de trabajo. Realmente, la más de las veces se trata de un accidente de trabajo. Pero es previsible, es prevenible, y vamos a ver cómo. Esto ocurre, pues, lógicamente, en países en vías de desarrollo, pero también hay mordeduras intencionales o ilegítimas, que las hemos visto entre manipuladores de mascotas. Hay personas que tienen culebras en la casa. Yo no sé, pues, a mí me fascinan las serpientes, pues, esta cosa, pero que yo promueva tener serpientes como mascotas, eso sí no se lo aconsejo a nadie, pues. Con la suegra me basta y me sobra, pues. De modo que hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí vemos la cabeza de candado comiéndose un ratoncito. Es un ratoncito blanco porque es un ratón de laboratorio, pero miren ustedes el tamaño de ese ratón y el tamaño de la serpiente. Sin embargo, la serpiente dilata hasta 10 y 15 veces la cabeza y la boca y se traga perfectamente ese ratón. No hay inconveniente. Y vemos la famosa cazadora negra comiéndose a la coral. Es una falsa coral. Es muy efectiva y, sin embargo, a pesar de controlar las poblaciones de serpientes, miren cómo le pagamos nosotros. Las estamos matando. Esta fotografía es muy frecuente encontrarla. Esta situación en las vías se encuentra. Y ahí no fue que le pasó un carro por encima, no. Le han dado machetes por todas partes. Inclusive hacia la derecha se ve una culebrita que se había comido esa serpiente. ¿Ya? Entonces, por eso no debemos matarlas. Bueno. Ahora sí, esta fotografía nos dice muchas cosas. De la fosa ocular izquierda está saliendo una rabo de ají del norte del departamento y de aquí de Popayán, de la rabo de ají andina. Con esto quiero decir de nuevo que esta serpiente
tiene el veneno más potente de todas las serpientes, quizá de América, la rabo de ají. Por eso hay que tenerle mucho respeto, mucho cuidado. Vamos a ver entonces en qué consiste la prevención. La prevención consiste en practicar una serie de situaciones que nos evitan entrar en contacto directamente con las serpientes. En primer lugar, si vamos a transitar de noche en el campo, tenemos que tener una fuente de luz. Porque si no tenemos una fuente de luz, las víboras están activas en horas nocturnas. Ellas lo detectan a uno perfectamente, pero uno no las va a ver, ¿sí? Y entonces es una situación bastante aburridora. Alguna vez me cogió la noche pasando el río San Joaquín en el municipio del Tambo, al otro lado de la cordillera occidental. Y cayó un palo de agua impresionante. Logré atravesar el río vadeándolo. Y han de creer que las linternas y todo las había mandado adelante con la carga. O sea, yo no tenía ni siquiera un fósforo para poder alumbrar. Y ese terreno es viborero a morir. Créame, con las luces de los relámpagos, ¿no? Yo más o menos me podía ubicar por donde iba y seguía por el senderito, por la trocha. Pero en el pánico que tenía yo veía serpientes por todas partes. Y Dios mío, ayúdame con esta situación. No me pasó nada. Ya logré llegar a lo limpio, como se dice vulgarmente, sí. Y entonces de allá ya me hicieron señas con una linterna y tal cosa, pegué el alarido y ya vinieron a rescatarme. Pero no, esa situación fue bastante aburridora. Entonces, por eso siempre hay que llegar. Al mejor cazador se le va el venado, como dice el dicho. Entonces, mire, yo, hablando tanto que hablo con estas cosas, ¿y por qué no llevaba una linterna en el bolsillo? Pues no lo llevaba. No la llevaba. Hay que revisar muy bien los zapatos y las botas antes de colocárselas por la mañana, porque los zapatos también guardan calor y las serpientes, si tienen frío, pues se meten allí. Y no solamente las serpientes, pueden meterse arañas o alacranes. Entonces, siempre antes de calzarse en el campo y en todas partes, cojan los zapatos y volteenlos, porque de golpe hay un animalito allí. Entonces, esa medida es bien importante. Pero a su vez, el uso de las botas es muy importante para evitar la mordedura. Así tenga grandes los colmillos, la víbora puede atravesar la bota, pero es mucho el veneno que se queda afuera, o sea que la cantidad que le va a inyectar va a ser menor y le va a dar mucho más tiempo para poderle hacer un buen tratamiento. El sombrero. El sombrero es, pero fundamental, fundamental. En el campo uno no puede andar sin sombrero. ¿Ya? Cualquier serpiente arbórea, esta cosa lo puede morder a uno y en el sombrero, ahí se quedan los colmillos en nada, porque el sombrero no está muy ajustado y le puede ir mucho mejor que si va uno con la cabeza pelada. Los guantes. Claro que no son guantes que están allí, pues la muchacha que me hizo los artes, yo le dije, dibújeme unos guantes de jardinería, ella es costeña, entonces me puso unos guantes de boxeo, de béisbol, perdón. Unos guantes de béisbol, entonces me los dibujó muy grandes, esos no eran así. Pero ustedes me entienden, son los guantes de carnaza los que hay que utilizar, y lo digo más que todo por las señoras, que a las señoras les gusta tener muy limpio su jardín, o no utilicen la mano limpia, utilicen los guantes de carnaza, que si se van a encontrar con una rabo de ají, que sería el problema, esa rabo de ají no logra atravesar el guante, y mantienen su jardincito bien limpio y todo, sin ningún problema. Utilicen el garabato o garlancha. El garabato es la prolongación de la mano y evita que la mano entre en contacto con la superficie donde está la serpiente. Con este solo mecanismo se evitan ustedes el 95% de las mordeduras cuando se hace la limpieza de la chagra, de la siembra, de lo que sea. Utilicen siempre garabato, por favor. Y el machete, entonces ustedes no entran en contacto con el animal. Pero si por el contrario ustedes utilizan la mano limpia, cogen el manojo de maleza para pegarle machetazo, ¿no? Entonces, ustedes no ven la parte de adelante del machete a dónde está dando y la serpiente está allá. La serpiente llega y ¡zing!, le pasa el machete por aquí y se activa. Y en la segunda vez que usted pone la mano para coger el siguiente manojo, ya esa mano queda cerca de la cabeza de la serpiente y usted no la vio. El animal está toreado, bingo, mordedura. Bingo para ella. Pues.
Siempre utilicen entonces machete para desherbar y el garabato. No se dediquen a matar culebras por matarlas, y mucho menos a machetazos ni nada de eso, no, no, no. Si ustedes ven una serpiente y no son capaces de coger un palito para hacerla a un lado, llamen a otra persona para que lo haga. Y tampoco le van a arrojar piedras. Porque ustedes no saben cómo puede, ahí sí cómo puede reaccionar un animal. ¿Ya? Ya es una situación de agresión muy grave. Y el animal, de golpe una X lo puede perseguir a uno. ¿Ya? De modo que eso, con un palito a un lado. Eso es otra cosa que uno debe llevar en el campo, siempre un bordón, un palo. Eso es fundamental. Distinguir las serpientes venenosas de las no venenosas, las corales verdaderas de las corales falsas. Acuérdense, la única coral peligrosa aquí es la raboyají, tiene rojo es en la cabeza y en la cola. Listo. No, es que esta tiene una cantidad de anillos rojos por todo el cuerpo, no es venenosa. Si es aquí en el altiplano de Popayán, no es venenosa. Distinto si nos vamos al Pacífico, distinto si nos vamos a la Botacaucana, allá la situación es diferente. Pero aquí afortunadamente no. No se metan a buscar lo que no se les ha perdido. Miren, este equipo, por ejemplo, encuentra ahí una caverna, ¿no? Y entonces seguramente está con muchachas. Entonces, como uno quiere, pues, tirárselas del Tebas, del Barraquito, pues no, esta cosa para impresionarlas. Metámonos aquí a ver qué hay. No, por favor. Las cuevas son guaridas de serpientes, de alacranes, de arañas y de otros restos de animales ponzoñosos. Se pueden meter ustedes en un problema, pero además de eso hay más cosas en las cavernas. En las cavernas hay murciélagos y en las heces de los murciélagos crece un hongo que le puede afectar a uno los pulmones y lo mata. A un conocido, familiar y amigo lo mató una infección pulmonar por eso, porque él se puso a hacer exploraciones en cavernas y no estaba muy bien protegido. Tuvo una infección pulmonar que acabó con su vida. Conozcan la distribución de las serpientes en altitud. Entonces van desde el nivel del mar, las venenosas, hasta los 2.700 metros ya. Antes era hasta los 2.200, allá en 2.700 por el calentamiento global. Por encima de 2.700 ya encuentran serpientes, sí, pero no venenosas. Y si encuentran una venenosa, pues en el páramo de Gabriel López, es porque alguien la llevó allá, pues eso ya es otra cosa. Fue importada, pero no porque este animal esté allí, pues, ¿ya? De todas maneras, ustedes ya saben diferenciar cuáles son las venenosas de las no venenosas, y así sea en el páramo, si se le cayó a alguien o alguien la llevó a otra cosa, ustedes ya pueden dar la voz de alarma en caso de que sea venenosa. Los nombres comunes de las serpientes hay que aprendérselos. Aquí vemos, por ejemplo, la serpiente de abajo es una rabo de ají, ¿ya? La de arriba es una cabeza de candado, una yaruma. Entonces, aprenderlas a diferenciar muy bien. Los nombres científicos son importantes, sobre todo cuando ya uno va a hacer lecturas en escritos y toda cosa, porque el nombre científico es el mismo para todo el mundo. Los nombres vulgares o nombres comunes varían de municipio a municipio pero de región a región, inclusive de vereda a vereda. He visto que utilizan 2 y 3 nombres diferentes para una sola serpiente. Cuando vayan por la vereda, por el caminito, y encuentran piedras, observen muy bien qué hay detrás de la piedra antes de dar el siguiente paso. Sobre todo son piedras grandes, porque puede haber una serpiente que está allí. Si usted pasa al lado de ella, ella puede sentirse agredida y muerde. En la época de verano, ya lo dijimos, las serpientes entonces buscan las zonas húmedas. ¿Por qué? Porque se alimentan de ratones y los ratones no pueden vivir sin agua. Tienen que estar tomando agua constantemente. Entonces, en época de verano, los ratoncitos acostumbran a estar en las quebradas, en los ríos, en los riachuelos, en los zanjones, ¿ya? Y detrás de ellos van las serpientes. Y en el verano, al menos en mi época, que era que hacíamos, pues el paseo de olla, pues. Entonces, iba uno a paseo de olla y entonces, vete, anda a coger la leña para preparar el sancocho, pues, ¿no? Entonces, cuando uno iba a buscar la leña, ahí se encontraban las serpientes cerca del río, ¿ya? Por esa razón. Aquí vemos representado los ratoncitos tomando agua y las 2 serpientes atrás.
que se los van a comer. El uso de los elementos que hablamos, importantísimo para la jardinería, para la agricultura, las botas, el garabato, los guantes y el sombrero. Eso no le debe faltar a nadie en el campo. Nunca incursionemos solos en lugares en donde se sabe que hay serpientes, porque si nos ocurre un accidente no vamos a tener quien nos pueda colaborar. Siempre eviten las salientes rocosas, porque ahí pueden estar las serpientes. Si vamos de paseo, por favor, a la gente de mi edad, cuidados de la tercera edad, no nos dejen por ahí solos, el viejito, pues no. Entonces a veces uno le da sueño y no se da cuenta que pues al lado pueden a veces, entonces déjenme en la casa viendo televisión, pero váyanse ustedes a sus paseos y listo. Eso es lo que yo les digo pues a veces a mis nietos, ¿no? Y me evito un problema. No hagan bromas con serpientes muertas, esto sí que es peligroso. Una persona se puede morir de un infarto, es que hay gente que tiene ofidiofobia, hay gente que ve una serpiente, hombre, y apaga el televisor, ¿ya? Entonces, asustar a una persona con una serpiente, no se debe asustar a nadie con ninguna cosa, pues, pero asustarla con una serpiente, eso es algo sumamente delicado y peligroso. Pero además de eso, si la serpiente es venenosa y está muerta, y sacan y se la tiran a la persona, los colmillos siguen activos y el veneno puede inocularse hasta 1 y 2 días después de muerto el animal. De modo que mucho cuidado con eso. Yo tuve un accidente, que registré un accidente de mercaderes, de un muchacho que le tiraron una rabo de ají que la habían matado, ¿sí? Y le aplastaron la cabecita, pero la mandíbula quedó torcida por un lado y uno de los colmillitos estaba salido y se la metieron en medio de la camisa, imagínense la boca. Muchachos, pues a fin de cuentas, pues. Entonces él tratando de moverse, a ver qué era que le habían tirado esta cosa, presionó el animal y el colmillito le hizo un rayón. La serpiente estaba muerta desde hacía 4 horas. Le hizo un rayón en la espalda. El paciente llegó aquí a punto de hacer un paro respiratorio. Se salvó de vainas. Guarden la calma. Acuérdense que para la mordedura de serpiente existe suero antiofídico y que eso ya no es ningún problema, pero tienen que guardar la calma porque ustedes están al lado de un abismo y los muerde un animal y entran en pánico, entonces se tiran al abismo y no lo salvan ni Dios cumplones. Mucho cuidado con eso. Bueno, si encuentran un tronco atravesado en la vía, lo que tienen que hacer es conseguir una palanca y retirarlo. Nunca cojan a meter las manos a levantar el tronco porque allí hay serpientes, hay alacranes y hay arañas. Si van a hacer el camping de paseo o lo que sea, miren que cerca no haya acúmulos de piedras, de troncos, que no haya cavernas y traten de mantener muy limpio alrededor del sitio donde van a poner la tienda de campaña, porque si no van a tener problemas. Esto ya ocurrió, pues lo que ven ustedes allí, esta es la situación más harta del mundo. Es decir, este era un tipo, esto ocurrió en Panamá, era un soldado del ejército y estaban en una campaña en el monte y ellos tenían sus bolsas de dormir, sacos de dormir. Y cuando se despierta el otro día, el soldado siente que algo lo tiene, le está oprimiendo el pecho. Pues se le había metido un verrugoso, un animal de casi 2 metros de largo y se le había enroscado entre el pecho y la bolsa de dormir, buscando calor, pues. Y este tipo apenas se despierta y ve eso, pues, y siente que es una culebra, se queda paralizado del susto, pero llama al compañero y le dice, le señala, ¿no? Aquí tengo algo. Y el compañero alcanza a ver que es una serpiente, le dice, estése quieto, con muy buen sentido, cogió el cierre del saco de dormir, con un hilito, lo amarró y luego jaló así, y apenas jaló, claro, la serpiente se despertó, pues, ¿no? Y ahora sí, con un palo llegó y ¡prum!, la hizo a un lado. El truco era que el que estaba con la culebra encima tenía que quedarse quieto.
Pero absolutamente, como una momia egipcia, tiene que quedarse absolutamente paralizado y quieto. Donde ese hombre se mueva, hasta ahí llega, pues. Hasta ahí llega. Pero la serpiente lo va a morder y lo muerde en la cara, y ese caso era un verrugoso, mucho tipo se había muerto, pues. Hay una mordedura de un verrugoso en la cabeza, en la cara, eso no salva a nadie, ¿ya? Entonces, para que tengan muy presente eso, a veces está uno dormido y se despierta por la mañana y siente como algo frío debajo de las cobijas, entonces tiene que llamar al vecino, ¿no? Vení, quítame la cobija y tráete el palo de la escoba para que saque este animal de lo que está, pero tiene que hablar, pero quedarse quieto. Pero si usted comienza a hacer esto, no. Yo he recibido varios accidentes en la cama. Si el tronco está atravesado y no lo podemos mover, ni con el palito ni nada, pues hay que pararse encima del tronco y mirar que hay al otro lado antes de coger y brincarlo. Pues si usted lo brinca y la serpiente está del otro lado, lo muerde en el talón y esa es una mordedura sumamente grave. No salgan a perseguir culebras ni a matarlas. Ve que por aquí se metió una... No, déjela quieta, ya se fue y listo. Pero no pongan a buscar lo que no se les ha perdido. Si la serpiente está atravesada en el camino, es bien visible, entonces ustedes lo que tienen que hacer es con una vara larga, la meten debajo de la serpiente y la tiran hacia un lado. Ella ya arranca y se va. Si no son capaces de hacer eso, media vuelta. Se regresan para la casa, pero no se van a poner a hacer cuestiones raras allí porque van a tener problemas. La otra opción es que si hay por donde hacer un desvío, entonces esquiva uno el animal. Si usted lo logra esquivar a 2 metros de distancia, ella está ahí dormida, quieta, no pasa nada. Y da la vuelta y sigue, pero esquivándola. Si no son capaces de hacer eso, tiene que devolverse. Y si iban a visitar a la novia, se fregó la visita. Pues a otro día quedó esa vaina. Lo difícil es que le crean a uno que encontró la culebra en el camino. Bueno. No se aparten de la vía, de la ruta. ¿Ya? Entonces, eso está mal hecho porque van ustedes a buscarse un problema, ¿ya? A buscar una serpiente. A no ser que uno sea especialista en el manejo de estos animales, pero el resto nadie tiene, por curiosidad no se debe hacer eso. No pongan a los señores de la tercera edad a cuidar niñitos en el monte, pues, en el campo. Eso está mal hecho, pues. Ya uno ni oye, ni ve, ni entiende a estas alturas del partido. Y los niñitos correteando por aquí por allá. Y si hay serpientes, uno no puede prevenirles un accidente, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si van a pasar por debajo de una cerca, háganlo por encima de la cerca, no por debajo, porque si ustedes se acuestan por debajo a hacer esto, están colocando la cara en la misma altura de donde puede haber una serpiente. Por no observar eso, han ocurrido mordeduras en la cara. Esta es una situación tragicómica, pues. Si ustedes encuentran 2 serpientes que están una encima de otra, o hay varias serpientes como haciendo un nudo allí, no las molesten porque se están reproduciendo. Y no falta pues el tipo que llega y ve estas que estarán haciendo y a levantarla con un palo. Pónganse ustedes en ese caso, pues. Pónganse ustedes en ese caso, que está uno pues con su pareja que después de haber hablado yo no sé cuánto y haberla convencido, ¿no? De que fue que, y llega un baboso de golpe a moverle la cama a uno, pues. Yo le tiro con lo que tenga, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre con las serpientes, ¿no? Yo cometí ese error. Por eso hice este dibujo y mandé a hacer este dibujo. Tenía serpientes en Bolívar, Cauca, tenía 25 o 30 tal vez en una pieza. Yo no tenía en esa época otra forma de estudiarlas ni nada. Y vivía pues en un barrio especial. La gente me aceptó la situación. Y un día me llegó una serpiente muy grande y se la fui a mostrar a mi íntimo amigo que era un ebanista. Una persona muy humilde y muy sencilla de la cual aprendí muchísimo. Y le dije, venga Hernando, le voy a mostrar el animal que me trajeron. Y entonces abrí la puerta y yo las tenía regadas, pues, no estaban en jaulas, estaban sueltas. Y entonces la serpiente que me habían traído estaba encima de otra. Le dije, mira esa belleza de animal, yo creo que es un macho. Y, ay, que sí, que qué bonita. Y entonces cogí con el palo, ¿no? Dije, espérate, la movemos a un ladito, esta cosa. Cuando yo la moví así, el animal se levantó como si fuera un gato y comenzó a morder en el aire así, se me tiraba
una reacción que yo nunca la había visto en una serpiente de esas. De un marquinazo, pues quedé al otro lado del cuarto, ¿sí? Claro, el animal se vino hacia donde yo estaba, pero no se desplazó más de 1 metro, tal vez. Y yo alcancé a ver en la parte de atrás dos partes que le salían al animal ahí, como 2 patas. Yo me puse a ver bien y eran los hemipenes. Pues el animal estaba copulando con una hembra. Y yo llegué a moverla, ¿sí? Entonces, por eso hice esto, porque dije, caramba, yo no quiero que algún día alguien por curioso va a cometer el error que yo estaba cometiendo en esa oportunidad. No tuve una mordedura de vainas. Finalmente no se dejen llevar por el pánico. El pánico es el peor consejero en un accidente ofídico. Si tienen dudas de cualquier cosa, siempre cojan el teléfono y llamen. Y recuerden que hay remedio, para esto hay remedio. Recuerden que de 100 mordeduras de víbora, apenas 40 llevan veneno, 60 son mordeduras de aviso. El animal muerde pero no mete veneno. Avisa que ella está allí. Son tan decentes que avisan. Bueno, entonces, y de las 40 que muerden, apenas el 10% corre riesgo de morirse. ¿Sí? Pero tampoco para que nos vamos entre los laureles, no. Pues hay que consultar sí. Pero dejar el pánico de lado. Pues acuérdense que esto sí se puede manejar. ¿Ya? Primeros auxilios. En caso de un accidente ofídico, no se debe hacer cortaduras en el sitio de la mordedura, no se deben colocar torniquetes en el sitio de la mordedura, ¿sí? No se debe producir quemaduras, ni colocarle agentes que sean corrosivos, ácidos o qué sé yo, ni menos darse corrientazos eléctricos. Nada de eso va a neutralizar el veneno. Lo único que tenemos que hacer es colocar un vendaje elástico en el sitio de la mordedura. Y si no se quiere un vendaje elástico, uno fabrica uno con la camisa, la desbarata en tiras y se lo aplica tal como está allí, ¿sí? Desde la parte distal, o sea, desde la punta de los dedos hacia arriba hasta la segunda articulación grande. En el miembro superior es el codo, el miembro inferior es la rodilla, ¿sí? Se aplica el vendaje elástico a todo lo que le dé. Eso no da más de 50 milímetros de presión. Y eso lo que está haciendo, al colocar el vendaje en esta forma, hacia arriba, está vaciando las venas superficiales y los linfáticos, ¿ya? Pero no impide la circulación profunda. La circulación profunda llega, pero allá no va a llegar el veneno. El veneno está por acá afuera. Entonces llega uno y hace la aplicación del vendaje e inmoviliza, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo se va progresando con el procedimiento, ¿sí? Después cómo se colocan las tablillas para inmovilizarlo, ¿ya? En esta forma, y listo. Y ese paciente, si es mordido en miembro inferior, se lo saca en una camilla improvisada. Y si es miembro superior, puede salir caminando, pero entonces se le coloca un cabrestillo como si se hubiera fracturado, ni más ni menos. Si este procedimiento lo hacen ustedes, óigame bien, en los 15 primeros minutos de la mordedura tiene día y medio sin riesgo de envenenamiento. Día y medio. 36 horas. Y yo lo he confirmado ya eso. El modelo se hizo experimental con unos monos hace muchos años, en el año 76, 77, pero aplicado ya en la práctica, lo hice con seres humanos, porque se me llamaron una vez de Mocoa Putumayo. No, perdón, no era de Mocoa, era más abajito, no era Puerto Leguízamo, sino entre Mocoa y Puerto Leguízamo. Me llamaron de allí que había una mordedura por una coral. Y me la describieron y todo. Entonces les expliqué cómo tenían que colocar el vendaje, pero me llamaron enseguida. Y en esa época no había ni celular, sino el teléfono corriente de chiripa, pues, no sé. Y le dije, bueno, hágase esto y esto y esto. Y el tipo se aplicó el vendaje y se vino desde allá hasta Popayán, gastó casi 1 día y medio, llegar casi más de 1 día. Se vino por la vía, no por la vía acá de La Trocha, no, se vino por Pasto.
Puerto Asís, de la Puerto Asís, Pasto, Popayán, hizo él. La vía entre Mocoa y Pasto, los que, bueno, eso es una vía tenaz, pero tenaz. Eso es tenaz. Y aquí llegó esta cosa y ese señor no tenía ningún grado de envenenamiento porque todo el veneno había quedado acá, se le hizo su manejo, se lo trató en perfectas condiciones y se salvó. Ya. De modo que esa es la forma de manejar esto. Este es el viejo grupo con el cual trabajábamos hace ya 11 años, ahí en el grupo de investigaciones herpetológicas y toxinológicas de la Universidad del Cauca. Todos estos muchachos, algunos están ya trabajando aquí, otros ya están en el exterior, son especializados y saben mucho más de serpientes de lo que puedo saber yo, por supuesto. Pero para mí fue muy agradable poder haber sido su profesor. Este es el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad del Cauca, en la sede de Las Huacas. Allí tenemos el serpentario, en donde están todas las culebritas que ustedes han visto en estas fotografías. Las tenemos en estos containers. Se les hace extracciones periódicas de veneno, se les hace alimentación, se les prodiga alimentación. Y después de cierto tiempo, lo ideal es reubicarlas en el área de donde proceden, pero lejos de donde haya seres humanos. ¿Ya? Bueno, eso era todo lo que les tenía para hoy. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Floricelda, venite para acá que... Eso. Está quieto. Ok. Eso puede suceder en dos circunstancias. O lo mordió una coral venenosa, cuyos síntomas locales son muy pocos o ningunos, y sistémicamente tampoco va a tener alteración de las pruebas de coagulación sanguínea. Y el paciente no pudo dar una información adecuada de que fue una coral. Si el médico no tiene la suficiente perspicacia para darse cuenta del envenenamiento, el paciente se le puede morir ahí en el consultorio. Y los exámenes de coagulación y todas las cosas van a salir normales. Pero era un veneno neurotóxico de una coral que no produce alteraciones en la sangre ni nada de eso, pero que sí tiene unas manifestaciones clínicas importantes, sobre todo en dificultad para hablar, para tragar los alimentos, y después se le van cerrando los párpados, casi no puede mantenerlos abiertos, ¿sí? Entonces ahí ya usted hace el diagnóstico de un accidente corporal e inicia el tratamiento. Los otros casos son los casos en los cuales el paciente sí vio la serpiente, era una X, y lo mordió, y los exámenes salen completamente normales. ¿Por qué razón? Porque no le metió veneno. Ese paciente no tiene por qué morirse. Ese paciente no se puede morir. Y si se va a morir en las próximas horas fue porque le dio un infarto de susto o alguna otra cosa. Pero ahí sí la culebra no tuvo nada que ver con eso. ¿Ya? Claro, pero entonces ahí sí se le fueron las luces al cuerpo médico, porque cuando uno ve que el paciente ya tiene los signos de neurotoxicidad, ¿qué es lo que hace? Pues le hace una intubación orotraqueal. Le intuba la tráquea, que es lo que están haciendo ahorita con el COVID, ¿cierto? Cuando está muy avanzado, ya que está todo el mundo asfixiado, pues se lo intuba y se lo conecta a un ventilador, ¿cierto? Y eso es lo que se debe hacer. Y aquí hemos tratado casos así. Y sobre todo casos complicaditos como este que te voy a referir. En la clínica de la estancia, el año pasado, llegó un muchacho de Cají Vivo mordido por un rabo de ají, ¿ya?
Y el muchacho era un muchacho especial. Era un muchacho especial y él casi no podía hablar muy claro. Sencillo, naturaleza, como decimos nosotros. Entonces, llegó donde la mamá y llegó con la serpiente. ¿Ya? La había cogido porque el muchacho no tenía ni idea de que era un animal venenoso, nunca se la había encontrado. La mamá apenas de esto, entra en pánico o lo que sea, pero lo cierto fue que llamó al hospital y de una se lo trajo para Popayán. Cuando llega a Popayán, la señora indica que el paciente ha sido mordido por una rabo de ají. Y los médicos dicen que a preguntarle al muchacho, el muchacho no podía dar razón ni nada, pero ya la señora hizo una descripción tan perfecta del animal que se sabía que era una rabo de ají. A mí me sonó mi celular. Y era de cuidado intensivo y me dice, mire, Santiago, hay esta situación. Un paciente que es discapacitado y con una aparente mordedura de una microinfarctitis, de una rabo de ají. Y entonces la pregunta mía es, ¿y qué síntomas tiene? Después que no sabemos si es que él tiene dificultad para hablar por su problema de discapacidad o es que tiene efecto del veneno. Entonces le dije, contame una cosa, ¿y puede abrir bien los ojos? Digo, tiene dificultad para abrirlo. Le dije, hermano, está envenenado y es una rabo de ají. Ojo, porque va a presentar paro respiratorio. Dicho y hecho, a los 5 minutos tenía ya la dificultad, llegaron, lo intubaron, lo conectaron, toda esa cosa. No hubo suero antiofídico, no se conseguía en estos días. Se lo tuvo en ventilación mecánica durante 72 horas. A las 72 horas el paciente eliminó el veneno, lo metabolizó y comenzó ya a respirar esta cosa y se lo desconectó del aparato y a los 5 días salió de la clínica en perfectas condiciones. Ese muchacho quedó antiofídico contra rabo de ají. Ese queda valiendo lo que pesa en oro, pues. Sí, porque su sangre ya es antiofídica y contra rabo de ají nada menos. ¿Ve? Entonces, esa es la forma de manejar un caso de accidente de rabo de ají, de coral venenosa, ¿sí? Sin necesidad de uso de suero antiofídico, pero trabajándole a la parte de la neurotoxina, a la parte de la parálisis respiratoria. Si uno se demora un poquito más de la cuenta en eso, se asfixia y se muere muy rápido.